Bueno, Ailén, muchas gracias. Bienvenido a Mate Geológico. Bueno, Nada, primera pregunta siempre que tengo para hacer es ¿por qué decidiste estudiar geología? ¿Qué es lo que te motivó? bueno, a mí siempre de chica me gustó todo lo que es las ciencias naturales y me gustaba mucho la biología, pero me gustaba mucho, no sé, las piedras. Era como una fanática de ir cada viaje que hacía con mi familia, ir a museos y mirar cada una de las cosas que había en los museos. Y siempre pensé que iba a estudiar biología y cuando fui a anotarme para biología, decidí geología porque me gustó lo que me dijeron ahí en la mesa. Y me anoté y me enganché y me encantó la carrera. Pero siempre tuve como una visión como hacia las ciencias naturales, hacia la biología. Me gustaban los dinosaurios, me gustaban las rocas. Siempre como tuve como un camino marcado y bueno, terminó definiéndose por la geología. ¿Y qué tal la carrera? ¿Qué te pareció difícil al principio? ¿Costó adaptarse o cómo la llevaste bien? Al principio, toda la parte que era, bueno, el primer año que es todo muy general, las partes que eran más biológicas y todo bien. Geología yo no había visto nada en la escuela porque mi orientación de la escuela era económica. Claro. Eh, sí, yo estaba para salir de alguna carrera contable, pero nada que ver con la geología y bueno, no tenía nada de formación de geología, así que me costó un poco, pero la verdad que me costaba y me gustaba, así que le metía mucha pila, leía bastante. Y después, sí, capaz que las partes más de física y todo eso me resultaron un poco más complicadas, pero después, nada, fui dando con gente que me fue explicando y me fue mostrando la parte práctica hacia la geología y es como que le fui agarrando la mano, me fueron gustando y nada, creo que me resultaron difíciles pero me gustaban las materias, entonces era como que le metía muchas horas Claro. porque me parecían entretenidas y me parecían interesantes, entonces nada, le metí bastante estudio a la carrera. ¿Y qué fue lo que más te atrapó de la carrera? ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó mucho sedimentología. Ah, Cuando estaba, sí, en tercer año, cursé sedimentología, me gustó mucho. Y después cuando cursé sedimentología especial, me encantó. Y dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que me gusta a mí. Y bueno, ahí ya como que me definí ya más o menos para dónde iba a ir. Me gustaba también mucho petrología, toda la parte de volcanes y rocadura, también era otra parte que siempre me gustó ujú, porque siempre me gustó trabajar con microscopios, claro. hacer análisis, interpretar los datos, siempre me gustó. Entonces, bueno, petrología tenía mucho de eso, mucha química, mucho microscopio. Y bueno, nada, fueron como esas dos ramas y bueno, después terminé con la parte sedimentológica, que fue la que más me atrapó. Y una vez después que te recibiste, ¿decidiste seguir por la investigación o primero fuiste a industria, después investigación? ¿Cómo seguiste después? No, yo cuando estaba en la facultad tuve la oportunidad de hacer pasantías en el Centro de Investigaciones Geológicas, en el SIG, Ah, en La Plata. bien. Y nada, me empecé con la parte de sedimentología de carbonatos, que nosotros en la Facu vemos un poco, pero es como un pantallazo. Ahí fue como que empecé más aplicado a todo lo que es carbonatos. Y la verdad que me gustó, me enganché mucho con esa temática y bueno, me ofrecieron para hacer una beca en estudio de rocas carbonáticas, una tesis doctoral. Y nada, postulé y sí, empecé por el mundo de la investigación primero, haciendo un doctorado en análisis paleoambiental y diagenético de una unidad carbonática de Cuenca Neuquina. Bien. ¿Y cómo fue? Porque siempre pregunto esto, ¿no? Porque uno por ahí de la universidad va con todos los teóricos, con todo lo que aprendió durante las clases. Pero cuando uno tiene que ir a afrontar el problema, el proyecto, ¿no? Ir al campo, a veces se enfrenta a una realidad que es totalmente distinto a lo que uno aprendió en las clases, digamos. Sí, a mí me pasó con el tema, bueno, con el campo, ya medio cuando yo estaba haciendo la pasantía tuve la oportunidad de ir con una colega que ella ya estaba haciendo su doctorado en rocas carbonáticas, entonces es como, bueno, cuando uno va al campo con la facultad,
es otra cosa, pero cuando uno ya tiene que ir a levantar su perfil, ir a ver contactos, ir a ver cuáles son los cambios, ahí es como, bueno, es buenísimo ir con una persona que ya está experimentada, que ya sabe qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que prestarle atención, porque capaz que uno va y se pone la atención en algo diminuto y va a decir, no, pará. Primero vos tenés que ver todo el panorama, después empezar después ir al detalle. La verdad que me sirvió mucho. Igual en las primeras campañas fueron como uno comete todos los errores en la primera campaña de la tesis, levanta un montón de cosas que después de los 100 datos te quedas con 2, y así también uno va aprendiendo. Y después también me pasó con la parte la parte práctica en la tesis, que todo lo que fue el estudio de microscopio, todo, es como que me sirvió como base, pero cuando empecé la tesis tuve que, de cero, arrancar a hacerme como una metodología de trabajo, me fueron enseñando mis directores, pero bueno, me tuve que ir haciendo como una metodología de trabajo, una forma de realizar toda la tesis, que es nuevo, que en realidad yo no sé ahora, pero cuando yo la cursé no teníamos tesis de licenciatura, nada. Claro. Entonces yo no sabía cómo organizarme una tesis. Y bueno, fue todo un aprendizaje. No, encima me comentás que trabajaste con rocas carbonáticas, que poca broma, son un mundo totalmente distinto. Me imagino arenita, conglomerados, rocas carbonáticas, es otro mundo. Sí, tienen todo otro proceso, que es toda la parte de diagénesis, que ya desde que la roca carbonática se deposita ya la está modificando. Entonces, a mí me apasiona, la verdad me gusta mucho trabajar con rocas carbonáticas. Claro. Y nada, pero es un mundo que tiene mucho de química, mucho de estudio metido. La verdad que hay que estudiar y entender como qué va pasando con la roca carbonática, que es diferente. Quizás la parte clástica tiene sus otras cosas, y carbonático tiene mucho la diagénesis y el ambiente simultáneamente ahí metido. Bien. ¿Y después cómo seguiste después de la investigación? ¿Fuiste a la industria o hiciste un postdoctorado? ¿Cómo fue después? No, yo hice mi doctorado. Cuando se me terminó la beca doctoral, me gustó la experiencia, la verdad que me gustó la experiencia del doctorado, pero me di cuenta que no me veía como investigadora, yo sinceramente. Entonces, me decidí irme para el mundo del sector privado. Y ahí tuve la oportunidad de ir a trabajar a LSB, que ellos hacen un poco de lo que yo hacía, en lo que yo hice para la tesis doctoral. Ellos lo hacen, pero referido a la industria, y bueno, y después todo el enfoque que yo tenía un enfoque académico en lo que hice de la tesis. Ellos es el enfoque a la industria, es poner el foco en otras cosas, todo a escala de reservorio, a la escala de producción. Entonces, la verdad que fue cambiar un montón la cabeza de a dónde iba enfocada cada cosa. Los tiempos de investigación y los tiempos de industria son muy diferentes. Sí, hice ese paso hacia ahí. Entre medio también estuve en docencia. Cuando terminé la parte de investigación, estuve un poco en docencia, también cuando fui alumno de la facultad. Y bueno, nada, fui como eso, dejé como la investigación y la docencia y me pasé a la industria totalmente. Bueno, eso es interesante lo que comentás, porque hasta ahora las entrevistas que vengo teniendo siempre es de la industria a la investigación, o es como dos cosas distintas, de una industria o otra investigación, pero lo tuyo es de la investigación a la industria, cosa que me parece muy interesante porque son dos mundos distintos y que integrarlo hasta incluso suele ser un desafío muy grande, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Para mí me sirvió mucho todo lo que aprendí en investigación, porque me dio la metodología de trabajo, me enseñó bien a aprender la metodología de trabajo, pero me fue cambiarme la cabeza a los tiempos. Los tiempos son diferentes, las cosas se tienen que hacer mucho más rápido, el foco es otro, y bueno, eso es setearse la cabeza. Y la verdad que fue todo un desafío al principio, pero después, bueno, uno se va acostumbrando y va aprendiendo, y
Y a lo largo de de tu carrera profesional, digamos, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos a la hora de enfrentar, por ejemplo, a la hora de estudiar reservorios, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te ha dificultado y todavía seguís en eso, digamos? Estudiar, quizás, bueno, esto es lo que te digo de ponerme el chip de los tiempos y a dónde enfocar. Ujú. Sí, quizás entre todo ese proceso es salirme de toda la parte de detalles de la composición y del detalle de la diagénesis, que quizás para la industria no es tan importante, e ir más a centrarme a todo lo que es el sistema poral. Claro. Y todo lo que puede estar relacionado con el sistema poral, que es lo que lo puede obturar, que es lo que lo puede abrir, que puede mejorar la producción, que lo puede empeorar. Es como pasar al foco que esté mayormente en ese, digamos que el pensamiento esté enfocado a todo eso, a lo que es el sistema poral, a la caracterización de ese reservorio. Sí, quizás eso fue como el desafío más. Bien. Perdón, pasa que hay un tema que está salido. Sí, se escucha. Y no quiero interrumpir tampoco. No pasa nada, no pasa nada. Y también algo que me acordé es a trabajar con. Yo nunca había trabajado con. Si bien se hablaba de porosidad y permeabilidad en la facultad, y quizás era lo que en la tesis lo toqué muy de lejos, es empezar a trabajar ahí con el dato duro y con la parte petrofísica, que por lo menos en mi experiencia yo no había trabajado con datos petrofísicos. Empezar a trabajar con esos datos petrofísicos, relacionarlo con mi análisis sedimentológico, mi análisis del sistema poral, y empezar también a trabajar con petrofísicos, son gente que trabaja más con números, es gente más exacta. Nosotros los geólogos no trabajamos tanto con números, es como, bueno, sí. Vamos interpretando, trabajamos de forma cuantitativa, pero vamos interpretando mucho, y acá es, bueno, la interpretación, de machearla con lo que es el dato duro. Bueno, la verdad que aprendí mucho con eso. Al principio me costó, pero después aprendí mucho, y aprendí mucho de lo que es toda la petrofísica y todo lo que uno puede sacar de todos esos datos. ¿Y cómo es el tema de, por ejemplo, cuando estamos hablando de datos, por ejemplo, integrar los datos de que uno saca un testigo corona o también de perfiles de pozo y después llevarlo a una escala de una cuenca, a una escala tan grande? ¿Cómo se trabaja eso? Me imagino que lleva su tiempo, pero para la industria no tiene que ser tampoco tanto tiempo, digamos. No, van trabajando. Nosotros, la mayoría de los proyectos que yo estuve, se trabajaba con un par de pozos, pero tuve la oportunidad de trabajar con varios pozos, y ahí ya es como, no solo desde el lado de nosotros, yo trabajo en una empresa de servicios, sino mucha interacción con lo que es el cliente, que empezar a charlar con el cliente, ver sus modelos, ver la sísmica, ver la distribución de sus pozos, ver la información ahí para a nivel de cuenca, cuando ya el cliente tiene como un problema o quiere resolver alguna cuestión a nivel de cuenca y necesita de los servicios que yo brindaba ahí en la compañía. Ahí tenés que tener mucho intercambio con ellos. Bueno, tienen que mostrar los modelos, la sísmica, porque bueno, nosotros siempre teníamos, la compañía te manda una cierta información y vos ves una ventanita. Después, si ellos quieren, te abren un poco más la ventana y puedes tener un poco más de información. Bueno, y esto es una parte interesante, la parte después de lo que es la comunicación o la negociación, digamos, con gente que por ahí no es geóloga, es alguien que está queriendo invertir, y vos tenés que mostrar resultados. Y bueno, por ahí yo me pongo a ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos los prácticos en la universidad, donde le mostramos al profesor, y bueno, decía, sí, está bien. Pero acá no podemos ir con ese lenguaje tan técnico, ya me imagino que hay que cambiar algunas cuestiones, ¿o no? Sí. Bueno, yo la verdad que aprendí mucho con mis jefas, y a lo largo de toda mi carrera aprendí mucho el tema de cómo tratar, el tema de la dialéctica, cómo presentar los resultados y cómo hablar con el cliente, para que el mensaje que uno quiere
quiere transmitir sea recibido por el cliente y sea bien recibido, tanto cuando hay que dar buenas noticias como va a dar las noticias, cuando hiciste todo y no conseguiste resultados, o sí conseguiste, bueno, las propuestas que vos tenés. Entonces, la verdad que aprendí, me sirvió mucho todo lo que hice de docencia, y todo lo de la parte de investigación, de presentar trabajos y todo, la verdad que me sirvió mucho para el tema de comunicación. Y después aprendí mucho viendo a mis compañeros y viendo a mis jefas. La verdad que tuve oportunidad mucho de aprender de ellas. Y nada, de cómo comunicar todos los resultados y bueno, y a dónde enfocar. Siempre es, bueno, este resultado te va a permitir a vos avanzar en tal dirección o no, o te va a dar determinada, no sé, ganancia. Claro, porque me imagino que a partir de todos esos resultados uno después decide dónde poner ciertos pozos o no, o bueno, para... Sí, muchas trabajos era, bueno, estudiar para ver si hacemos un futuro pozo o si es un posible reservorio no convencional o no. Entonces, muchas veces hay que darle o sea, siempre se le da una respuesta, una conclusión del trabajo que se hace, pero muchos era como para orientarlos para, bueno, a ver, nosotros estamos con este objetivo, ¿te parece que sigamos para acá o no? Bueno, uno le da su visión, después el cliente termina decidiendo con otras herramientas que tiene. Y uno como geólogo y geóloga, ¿cómo tiene que manejar la gestión del riesgo, por ejemplo? Porque hay ciertas probabilidades acá, no es que sí o sí vas a producir petróleo con esto. No. Uno siempre, todo lo que le transmite el cliente es, bueno, con todos estos resultados se podría siempre en condicional, porque, como te digo, siempre uno tiene una parte de la información. La empresa, que es la empresa operadora, es la que tiene toda la información, que tiene muchos más recursos que uno para poder hacer una predicción. Y bueno, con el tema también de manejar los riesgos, cuando uno está trabajando, yo que trabajaba con muchos estudios de laboratorio, los riesgos de poner, por ejemplo, una fecha para hacer todo, y capaz que se te rompe una máquina y tenés que salir, bueno, esos riesgos también uno los tiene que manejar, como decís al cliente, bueno, termino en tal determinado periodo y después se te rompe una máquina y no la pudiste arreglar, le decís, bueno, mira, tengo que alargar el periodo de trabajo, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo y uno va aprendiendo trabajando a cómo manejar eso, pero siempre las cosas que interpretás o que podés llegar a decir de algo, hay que darlo con las herramientas que uno tiene a mano. Y bueno, has tenido experiencia en diferentes tipos de cuencas, me imagino, ¿no? Neuquina, Austral, y cada cuenca tiene como su ADN, ¿no? Cada una es distinta, Sí. ¿o no? Sí, por suerte bueno, en Neuquina tuve la posibilidad que hice la tesis y por suerte pude ir a acompañar como a varios compañeros ahí del centro de investigaciones al campo, entonces conocí varios lugares de la cuenca neuquina. Y después, ya en la industria también tuve experiencia, pero después en la industria fue una época que hubo más material, más muestras, más coronas de otras cuencas de Argentina, así que tuve la posibilidad de conocer de Cuenca del Golfo, Cuenca Austral, la verdad que trabajé mucho en esas áreas, y después también en algunas cuencas de Perú y también de Bolivia. En Bolivia la verdad que también es como otro tipo de rocas, o sea, tiene todo otro tipo de problemáticas. Y cada una tuvo sus desafíos, pero las metodologías siempre las aplicaste, ¿eran las mismas o tuviste que cambiar en algunas? No, ahí siempre hay que cambiar porque, lo que es, por ejemplo, Bolivia, me tocó trabajar con muchos reservorios que están en toda la zona del subandino, que son reservorios muy fracturados, son lo que le llaman reservorios naturalmente fracturados, y tiene toda
su problemática con el tema de, bueno, de las fracturas, y a su vez muchos reservorios muy friables que sacaban la corona, la tocabas y se desarmaba. Entonces ahí la metodología de trabajo cambia totalmente, porque bueno, es como que tenés que tener mucho cuidado, las descripciones hay que hacerlas en un determinado momento, ya después se empieza a secar la corona y perdés información. Después en lugares como el Golfo también tiene toda lo que me tocó trabajar fueron reservorios clásticos, pero con una diagénesis muy particular, porque ahí el Golfo, todo lo que son los reservorios, tiene mucha influencia de aporte volcánico, entonces tiene sus características de tener trizas vítreas, los sedimentos clásticos y la diagénesis asociada a tener ese contenido de material volcánico. Entonces, todo lo que es el sistema poral tiene un comportamiento, tenés unos determinados tipos de cementos, es todo diferente. Si te vas a Austral, con lo que me tocó trabajar, bueno, también diferente. Me tocó trabajar con niveles de mucha glauconita, entonces era todo otro mundo que hay que aprender de cuando tenés glauconita, cuáles son las cosas que ayudan al reservorio, lo que ayuda a la glauconita al reservorio y que lo empeora. Entonces, creo que en cada una de las cuencas y unidades que me tocó trabajar, encontré problemáticas diferentes, lo cual está bueno, porque hace muy entretenido y uno está constantemente leyendo y aprendiendo. Bueno, y después, a mí algo que me interesa también es que vos trabajás con descripciones, por ejemplo, petrográfica, después química, después tenés, por ejemplo, porosidad, permeabilidad. Son como muchos tipos de datos, distintos tipos de variables. ¿Y cómo hace para después integrar a todos esos tipos de datos? Y vas paso a paso. Primero siempre se arranca con lo que es la descripción de la roca, de la corona o el cutting o el material que tengas. Y después, cuando uno ya tiene lo que es el estudio, o sea, que tenés una idea de las facies, de las características de la roca, ahí ya empezás a ir a más detalle. Porque si empezás con todo junto, es como de lo general a lo más detallado, que puede ser hasta, no sé, hacer un estudio de MEP. Si empezás con todo junto, es un lío. Y tampoco no le encontrás la relación. Si vos no tenés el marco de la descripción sedimentológica de la corona, no le encontrás relación a lo que vas a ver en la petrografía. Entonces, en general, se empieza con la descripción sedimentológica de la corona, cuando ya tenés las fases armadas y una idea de lo que podría llegar a ser el ambiente. Bueno, empezás a ver todo lo que es la parte de petrografía, que ahí empezás a ver la composición, cómo es el sistema poral, cuáles son los cementos, entender un poco la diagénesis. Y si ya querés un poco más de detalle en lo que es el sistema poral, haces un MEP, vas a ver bien las gargantas, a ver qué tipo de arcillas tenés. Y ahí ya vas integrando, pero vos vas como llevando una idea de un lugar a otro. Y lo mismo pasa con los rayos X. Vos ya con la petrografía tenés una idea y si te dicen, che, hay estas 3 arcillas. Ah, bueno, esta arcilla es del cemento, esta arcilla es de los granos, esta arcilla... Entonces, por eso es como que conviene de lo general lo particular. Y después con eso, uno ya tiene como un cuentito en la cabeza y termina integrando todo. Y terminás caracterizando lo que es el ambiente de ese reservorio, la diagénesis y el sistema poral. Bueno, y después relacionándolo con los datos duros de lo que es porosidad, permeabilidad, si tenés algún otro dato petrofísico. Y después también algo que me gustaría saber es cómo después también manejan todos esos datos. Si tienen en una base, dónde es que se ponen los datos físicos por un lado, los químicos por otro. ¿Cómo trabajan eso? Sí, nosotros para hacer el informe o para... En general, digamos, para los informes y también para trabajar después esos datos. Sí, nosotros lo vamos haciendo como tenemos la empresa tiene sus bases de datos internas y por cada uno de los proyectos hay una base de datos que nosotros los vamos usando. Tenemos datos anteriores con lo que también es como para comparar, nos sirve como punto de comparación porque siempre toda la empresa que yo trabajaba tenía muchos años de experiencia trabajando en diferentes reservorios de Argentina y otros lugares de América, entonces
siempre tenías datos previos de esos pozos o cercanos como para también comparar que te ayudaban. Como para, aparecía algo raro, che, a ver, apareció en este de acá, sí, bueno, me quedo tranquila. Entonces, no es... sí, la verdad que eso está muy bueno porque sirve como para tener una base de datos de cada uno de los reservorios y te ayuda también a trabajar. Sí. Y actualmente, bueno, yendo actualmente, ¿qué estás trabajando? No, actualmente, ahora no estoy trabajando, estoy buscando en búsqueda laboral. Mm. Sí, porque me fui, estuve 10 meses viviendo afuera, estuve 10 meses viviendo en Irlanda, ahora volví y bueno, ahora estoy buscando, en búsqueda laboral, búsqueda activa. Ah, bueno, estamos iguales igual. Pero no, ahora la verdad que aproveché estos 10 meses y sigo ahora para meter mucho a varios temas que tenía ahí como colgados con un pin para, bueno, en un momento cuando tenga tiempo le voy a dar más bola a eso, bueno. La verdad que me metí más con lo que es ciencia de datos, que allá la había arrancado cuando estaba trabajando en mi trabajo anterior. Le di también algo que me interesaba y que no tenía tiempo como de profundizar, es todo lo que es captura de carbono. Y nada, tuve la oportunidad de hacer un curso en estos 10 meses, empezar a leer mucho más. Era un tema que la verdad que no tenía ni idea de nada. Dije, bueno, quiero investigar a ver qué es. Y también de lo que es transición energética, que me interesaba y tampoco sabía mucho. Entonces me fui metiendo y en todo este tiempo aproveché para estudiar. La verdad que estuve estudiando, practicando con los datos que tenía míos, metiéndole a Python, metiéndole a todo lo que podía. Bueno, eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué te motivó a estudiar ciencia de datos, a hacer una diplomatura? Vi después lo que estabas haciendo y eso, y la verdad que es como que es un tema muy interesante y te quería preguntar qué es lo que te motivó a hacer eso. Mira, yo arranqué con todo lo de la parte de ciencia de datos en la pandemia, porque yo, nada, las cosas así como los programas que usaba para la tesis o los que usé para hacer perfiles, todo, me interesaba un poco meterme en los programas, ver las funciones, qué sé yo, pero hasta ahí. Tampoco nunca fui una autodidacta que me ponga a programar, nada. Era hasta ahí. Y en la pandemia... nada, me empecé a ver algunos videos, empezaron las cosas y yo dije, la ciencia de datos, todo lo que sea R y Python, me puede servir un montón para mi trabajo, porque yo trabajaba con mucha cantidad de datos. A veces cuando teníamos muchos metros de corona eran muchos datos y empecé a ver lo fácil que hacían procesar todo eso, una gran cantidad de datos y yo dije, esto me va a servir un montón al trabajo. Y la verdad que la pandemia, yo iba una vez por semana al trabajo cuando tenía algún cliente que iba hacia la oficina, pero en general estaba en casa. Entonces, cuando terminaba de trabajar, decía, bueno, ¿qué hago? Y me puse a estudiar así con videos de YouTube para ver desde como básico qué es R y qué es Python, porque yo no tenía ni idea. Y después en la pandemia mucha gente empezó a dar como cursos gratis de Python, de ciencia de datos, y me anoté en un par de Litva. Eran gratis así, que la verdad que estaban buenos porque eran como un mes cursos básicos que tenías como intercambio con otros grupos de chicos que estaban estudiando y también profesores que te ayudaban. Y ahí fue aprendiendo de a poco y después como que en 2021 dije, bueno, me voy a poner a hacer una diplomatura y arranqué con la diplomatura ahí en la UTN de Ciencia de Datos, de la Escuela de Data Science. Y la verdad que me gustaba porque yo trabajaba en Florencio Varela y de La Plata tenía una hora de ida y una hora de vuelta, y esta me gustaba porque eran clases asincrónicas y eran todas después de las 6 de la tarde, entonces me venía bien, porque la verdad que si eran, yo había hecho una investigación y muchos eran horarios de 3 de la tarde, 5 de la tarde, y yo no llego. Y eran presenciales,
y si no estabas en una determinada cantidad de clases, perdías como la regularidad. Y yo digo, no, porque no sé, hay veces que voy a tener que hacer una presentación para el otro día y no voy a poder estar frente a una clase. Entonces, me gustó la flexibilidad, los contenidos que daban y bueno, nada, me embarqué, estuve ahí como un año y pico a la diplomatura. No, encima es un tema muy interesante porque es como un poco también el detrás de lo que es la inteligencia artificial, que está de moda hoy en día, que muchos tienen miedo, que nos van a reemplazar, de que, bueno, muchas cosas que siempre se hablan. Pero realmente este mundo está bueno porque hay muchos datos ahí afuera que está bueno siempre tener en mente estas herramientas para analizarlos. Sí, la verdad que yo creo que es algo súper valioso que hay, tanto en lo que es en el mundo académico como en el mundo de la industria, hay muchos datos. Y la verdad que analizando y dándole un poco de vuelta a todo eso, puedes sacar un montón de información súper valiosa, que puede servir para un montón de temas, como lo que es la captura de carbono, como lo que es la transición energética, puede servir para todo. Así que, nada, para mí es súper útil para todas las industrias, pero para todas las áreas, yo lo veo principalmente para lo que es la geología, muy útil. Y la verdad que eso es una de las cosas que me motivó para estudiar y para meterla a la ciencia de datos y para nada, seguir formándome en esto. ¿Y vos cómo ves porque ahí siempre está como esta idea de, tenés toda la parte estadística, de análisis de datos y demás, pero también hay que tener cuidado de no perder la parte geológica también. Es como que siempre está ese miedo de que uno se vaya para un lado y el otro para el otro. Y en realidad tienen que actuar los dos juntos. Pero bueno, ¿cómo lo ves eso vos? Sí, yo creo que yo no le dejaría, es como que no confiaría 100% que el resultado que me da un modelo es la verdad pura. Porque uno tiene que siempre analizarlo, tiene que tener la geología no es una ciencia exacta, entonces uno tiene que tener en la cabeza cuáles son las cosas que pueden hacer que se te dé el resultado, que el modelo te dé determinados resultados, si puede ser o no viable desde el punto de vista de lo que sabe el geólogo, de lo que esté estudiando el geólogo. Entonces, creo que yo lo veo como una herramienta que va de la mano con la interpretación del geólogo, que es el resultado que te da el modelo y lo que después el geólogo puede validar o no. Pero la verdad que lo veo como para agilizar todo lo que es la parte de procesamiento, visualizar, cuando vos tenés una gran cantidad de datos, hacer gráficos para visualizar características es bastante complejo. Claro. Y que vos puedas tener estas herramientas que te marquen las diferencias, que te visualicen los datos, que vos puedas tener una gran cantidad de datos en todo un gráfico y puedes decir, bueno, acá pasa tal cosa, acá pasa tal otra, para mí es genial. Bueno, a mí me da un poco de gracia cuando daba estadística en la universidad, que ponían un N de 30, de 100 datos. Como si eso, bueno, a vos te parecía mucho en ese momento porque veías la hoja de Claro. Pero acá estamos hablando de cuántos datos más o menos. Cuando me decía algo grande, 10.000 o más. Sí. Yo no tuve la oportunidad de trabajar con tantos datos, pero ya, por ejemplo, con las coronas que he manejado, no sé, 2.000, 3.000 datos. Bueno, sí, claro. Es un montón de datos. Y yo los manejaba con me acuerdo cuando hacía tabla de facies, lo manejaba con Excel, claro. Y en un momento que tenés que hacer y que tú una sumatoria te tiene que dar un resultado final y no te da, y buscarle en los 3.000 datos dónde está el error, es una locura. Es pasar horas y horas buscando dónde está el error, y con la ciencia de datos, aplicando la ciencia de datos, es mucho más fácil encontrar con esa cantidad de datos el error, dónde está. Yo he perdido horas buscando errores en tablas gigantes de Excel. No, además está muy bueno también. Algo que yo le vi muy, muy interesante es para detectar datos anómalos. Es muy llamativo también, porque uno por ahí un dato anómalo dice, bueno, lo descarto. Y capaz ese dato anómalo no es que lo tenés que descartar, tenés que analizarlo mejor. Y capaz es parte del grupo, pero está en otra escala distinto a lo que vos tenés, digamos. Sí, y además, ¿por qué esas anomalías? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que te está mostrando? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Es un error o es algo que sucede por determinado motivo? Bueno, sí, la verdad que yo tuve
la oportunidad de hacer un curso, creo que lo hice en el 2022, 2023, que era de Python para geólogos, y la verdad que hablaba mucho de lo que es las anomalías y cómo interpretarlas, y la verdad que, bueno, era como el enfoque que vos decís, le daba mucha importancia, que yo hasta ese momento veía, anomalías, qué sé yo, bueno, no, eso lo dejamos. Y la verdad que ahí es como que me abrió la cabeza y dije, bueno, no, hay que prestarle un poco más de atención a los datos anómalos. Y después también, algo que a mí suele como dar un poco de curiosidad de cómo tomar el porcentaje de exactitud del modelo. A veces te da 80%. Y vos como que estás un poco contento y decís, bueno, 80% tampoco está tan mal. Pero uno está buscando un 100%, algunos esperan eso. Y ahí como tenés que manejar esa situación porque, bueno, a ver qué le digo a la persona. Me dio 80% a mí, pero él esperaba 95%. Sí, en realidad, mira, si te da como un 60 a 70% es buenísimo el modelo, porque si ya te empieza a dar 80% también es bueno, pero si ya te empieza a dar valores más altos, es como que el modelo está muy ajustado a los datos que vos le ingresaste. Ah, mirá, claro. Si vos le ingresás datos nuevos, quizás, por ejemplo, vamos a hablar en términos geológicos de la misma unidad, datos nuevos, quizás no te los clasifica bien porque lo ajustaste demasiado a esos datos. O sea, los datos nuevos que le ingresaste tienen una variable un poquito diferente y ya te va a decir cualquier cosa. Entonces, algo que nos enseñaba ahí el profesor de la diplomatura es como, a veces no vale la pena que te dé una exactitud de 90%, 95%, porque puede ser que está muy ajustado a tus datos. Y no te va a servir para clasificar más que tu set de datos. ¿Le querés ingresar otra cosa más? No te va a dar los resultados. No, bueno, unos algoritmos que estaban buenos eran los de Deep Learning, que lo usaban para petrografía, por ejemplo, porque el programa iba leyendo la imagen, iba como identificando, obviamente no con 100% de precisión, pero eso me parece interesante, como automatizar la parte de petrografía es un ahorro de tiempo, me imagino que es enorme, ¿o no? Sí, yo me estoy ahora metiendo con el tema de Deep Learning, porque en la diplomatura se ve, pero no se interioriza. O sea, en la diplomatura ves todo lo que es ciencia de datos y después cada uno va interiorizando algunos temas. Yo me interioricé más en lo que es algoritmos no supervisados y supervisados, pero en Deep Learning dije, bueno, ahora en este tiempo me empecé a leer un poco más porque me interesa todo lo que es el análisis de imagen, para lo que es petrografía, para determinación de facies. La verdad que vi trabajos muy interesantes para determinar en lo que es petrografía, composición, viendo determinada coloración de granos en el corte petrográfico, hacer una inferencia de los minerales que tenés, de los granos que podés tener. También todo lo que es porosidad. Después uno, como siempre, después uno va ajustando. Capaz que el modelo te dice, bueno, este determinado mineral es cuarzo, no, y vos no, es feldespato. Bueno, después uno lo va ajustando. Pero ya tener un marco para que a través del modelo poder saber, no sé, cantidad de porosidad por corte petrográfico, composición general del corte delgado, o pueda ya tener una idea de, mostrándole una foto de una fotografía de una corona, pueda tener una idea de las litologías que tenés, para mí es como maravilloso. Ya después de eso uno lo va ajustando, va diciendo sí, esto no, y va ajustando su modelo. No, pero la verdad que hay mucho con eso y es un tema súper interesante. Yo creo que reduciría un montón, no nos dejaría sin trabajo porque para mí es que siempre vamos a tener que estar, como geólogos, siempre vamos a tener que estar detrás del dato para interpretarlo y para validarlo nosotros con nuestro conocimiento geológico. Pero la verdad que sirve para agilizar los tiempos de trabajo. No, bueno, algo que hablé con alguien, por ejemplo, de Chile, que él comentaba que cuando se hacía descripción de los sondeos, por ejemplo, en minería, las descripciones eran muy distintas entre las personas. Entonces, como que no había una unificación. Y entonces lo que él propone es, bueno, un algoritmo que haga un análisis expeditivo, que haga una lectura general. Entonces ya tenés como algo estandarizado. Ya no tenés que estar viendo, bueno, lo que escribe él, lo que escribe ella, lo que escribe tal persona. Entonces tenés algo estándar
y como decís vos, después lo vas ajustando, me imagino. Entonces... Sí, sí. Sí, eso también, la verdad que eso, creo que el tema de las descripciones, cada uno tiene su librito, por más de que todos terminamos describiendo las mismas características. Yo veía descripciones de minería diferente a las que yo hacía con una mirada sedimentológica. Y a su vez, dentro del rubro de los sedimentólogos, cada uno de mis compañeros hacíamos una descripción diferente. Entonces, el tema de la unificación de la información, creo que es el tema del formato de los datos, es como el tema, porque es tener una uniformidad del ingreso de datos va a hacer que el modelo te dé bien o te dé cualquier cosa, porque se te pueden perder datos y todo. Es como, yo desde que arranqué toda la diplomatura, toda la gente que me fue enseñando en este camino, siempre me decían que los datos sean uniformes, que los datos estén todos en el mismo formato, porque si no vas a perder, no sé, vas a perder un dato que te va a terminar modificando todo el modelo final. Es como, creo que es lo más importante de todo el trabajo. Porque si uno puso, no sé, por ejemplo, el pozo que se llama San Juan, todo con minúscula, el otro le puso San Juan con mayúscula la S y la J, ya es otra cosa, y el algoritmo lee otra cosa. Y son dos cosas diferentes y ese dato va uno a un lado y otro para el otro. Aunque sí, algo importante que hay que entender que la máquina no es geóloga, o sea, no es geóloga. No, la máquina es máquina y lee de una forma, ya le pones un carácter raro, por ejemplo, le pones una ñ, que nosotros en la Argentina tenemos pozos con ñes y con caracteres extraños, le pones un acento, ya te lee cualquier cosa. Bueno, y por ejemplo, eso que vos habías presentado en una charla sobre quimiofasis, por ejemplo, para detección de hidrocarburos, sí. Eso me pareció súper interesante, como algo expeditivo, como una primera... Siempre la primera impresión, a ver, de los datos que tenemos. Eso está buenísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad que era algo que la empresa se venía trabajando con algo, con todos los datos químicos para inferir hidrocarburos, pero mi idea era como hacer que el tiempo del procesamiento sea mucho más rápido, o sea, agilizar todo lo que es la parte del procesamiento del dato. Y la verdad que cuando tuve que pensar un proyecto para la diplomatura, la verdad se me ocurrió, dije, bueno, esto podemos hacer que el procesamiento sea mucho más rápido, el dato se adquiere rápido, si el procesamiento es mucho más rápido, es mucho mejor para tener un dato para inferir el hidrocarburo. Obviamente que yo no tengo no te puedo decir a través de ese estudio cuánta cantidad de hidrocarburo hay ahí, pero bueno, te puedo inferir que esta puede ser la zona que pueden llegar a tener. Y la verdad que, bueno, ahí trabajé con, creo que 2.000 o 3.000 datos, y la verdad que todo lo fue el procesamiento y la visualización fue mucho más fácil que cuando yo trabajaba con Excel para todo, para hacer los gráficos, para encontrar los patrones entre los datos, para encontrar los errores, para procesar esos datos, para ponerlos todos en un mismo formato. Que creo que de la parte de ciencia de datos es como la parte más dura. Después, la que lleva más dura porque lleva mucho más tiempo, pero es la más interesante. Ahí vas encontrando el valor de los datos, toda la información que te puede llegar a dar. Después ya la parte de los algoritmos es como, bueno, pones un poco de código y te empiezan a salir rapidísimo. Bueno, y esa primera parte es mucho de decisión también. Uno encima también como geólogo a ver si realmente esos datos son válidos geológicamente. Sí, y también mucho, en esta parte fue también mucho intercambio, porque yo tengo idea de la parte de química, pero mucho intercambio con una colega que trabajaba con estos datos químicos. Ella estaba a cargo de todos estos datos químicos, con Mariana. Yo intercambié mucho. Eso es lo que yo también resalto, que cuando uno sabe el tema, pero no es el especialista, es, bueno, tener intercambio con la persona que tiene conocimiento de eso. Entonces yo muchas cosas le decía, che, mira, este resultado de acá, y ella me decía, no, tal cosa, no, tal otra, y fue mucho intercambio con ella, y también mucho intercambio con otras colegas que estaban también, eran especialistas en este tema, en este tipo de rocas que yo trabajé. Entonces también mucho intercambio, porque a veces a uno se le escapan cosas,
o ve características y dice, mira, esto no, esto es por tal cosa. Bueno, entonces ya se deja de lado. Claro. Yo creo que como siempre, este trabajo, como la geología, como todo, siempre está bueno trabajar en grupo y tener un intercambio con alguien que te pueda decir, sí, esto está bien, o no, mirá, fíjate tal cosa. Nada, a mí me sirvió también, más allá de con ellas, también después lo compartí con la empresa y me sirvió mucho ahí la devolución también. No, el tema de lo que es el análisis exploratorio de datos, siempre yo lo vi como una etapa de como reflexionar a ver qué es lo que tengo y a ver cómo podemos trabajar todo lo que conseguí, todo lo que me pasaron. Bueno, sentarme un rato y ver a ver realmente qué es lo que tengo y cómo lo puedo limpiar, filtrar y demás. Sí, sí, me ha pasado cosas que yo pensé, esto va para ir tal dirección y estudiar set de datos, y al final era como, después llegué a la etapa de exploratoria y digo, no tengo nada, no puedo sacar nada acá. Bueno, ya está. Me ha pasado set de datos que no me han dejado nada limpio, no había ningún tipo de relación entre los datos, no pude ver nada, pero está bueno porque te permite estudiar a fondo y ver todo el set de datos de una forma rápida, porque son con comandos que uno va poniendo y te van mandando información, vas haciendo diferentes tipos de gráficos y en todo el camino vas aprendiendo cada uno de los gráficos qué información te muestra, cuál es el mejor para tus datos, hay un abanico gigante de lo que es gráficos, tanto en Python como en R, entonces uno puede moverse por diferentes formas de visualizar los datos. Sí, el tema de lo gráfico es todo otro mundo porque por ahí un gráfico, viste, hay algunos que te dan cosas muy bonitas, queda muy lindo para el informe o para la presentación, pero capaz el gráfico no dice nada. Y después capaz tener un gráfico que no se ve tan bien, pero ese es el gráfico realmente que es el que tengamos. Sí, a mí la verdad que hay que tratar de encontrar el gráfico que mejor te muestre los datos, que te dé que mejor te los muestre y te dé la mejor información. Yo por lo menos soy de la idea de mostrar la información a través de gráficos. A mí mucho no me atrae ver texto, me atrae mucho más ver el dato, una imagen que me esté dando una información. Que me esté indicando algo, soy como más visual para absorber información, entonces si yo tengo un gráfico que lo muestra de una forma ordenada a todos esos datos y me está dando un mensaje, bueno, para mí es ideal. Y cuando hago, tanto para hacer presentaciones o cuando tengo que decir algo o cuando trabajo con los que son la parte de ciencia de datos, trato siempre de una imagen que refleje ese pensamiento o esa información que quiero dar. Y después cuando, por ejemplo, hacer el análisis estadístico o el análisis de tus datos, y después también tenés que hacer el análisis geológico de qué realmente te está diciendo eso, ¿vos cómo trabajas? ¿Trabajás en conjunto las dos cosas o primero haces un análisis de los datos y después ves la parte geológica, digamos? Voy haciendo un análisis más de estadístico. Al principio empiezo a visualizar, hago diferentes visualizaciones, voy viendo diferentes porcentajes y variables estadísticas y después voy viendo, ¿por qué? Después una vez que ya tengo todo eso ya que se visualizó ahí en el dashboard, voy empezando a encontrarlo. A ver por qué me dieron estos valores y qué me está indicando, y ahí es como que voy empezando a darle la visión geológica, a ver si está bien o mal, y ahí sí veo algo que digo, no, esto es medio raro, ahí empezó a ahondar un poco más, pero sí, trato de primero tener todo y después empezar a filtrar, a interpretar, sí, porque si no es como que si te va dando el resultado, vos lo vas mirando, interpretando, es como uno no avanza y también es como es mucho desgaste mental, digamos. Y bueno, después el tema, cuando en lo que vos mostraste de este modelo con quimiofacies, digamos, a la hora de aplicarlo, por ejemplo, en alguna perforación o en la industria, digamos,
Después me imagino que por ahí los primeros resultados como son los más llamativos, a ver realmente si funciona el modelo o no. Porque imagino que hay en alguna cuenca que funciona, en otras que no, o en alguna perforación funciona y otras que no. Sí, esto era muy particular para una unidad, pero bueno, mi idea en algún momento es ir pasándolo como para diferentes unidades con las mismas características. O sea, esto fue pensado para una unidad en un yacimiento. Bueno, la idea sería, bueno, pasarlo a otro yacimiento a la misma unidad. Después de que ya se extrapola un par de yacimientos, bueno, a ver cómo se puede extrapolar a otra unidad con características similares de otra cuenca. Entonces, es así como... creo que hay que empezar como de lo particular hacia lo general, a ver, y empezar a tomar... empezar a encontrar las relaciones que pueden tener entre unidades con similares características. Pero siempre hay que tratar de empezar por lo que uno quiere estudiar con lo que mayor cantidad de datos tenga y lo que más conozca, y después empezar a extrapolarlos a otras unidades que tengan menos datos y que sepan menos, digamos. Pero sí, por más de que, no sé, un reservorio tenga las mismas características, uno tiene que tener en cuenta que por el ambiente y porque están en diferentes cuencas van a tener particularidades especiales que al momento de estudiar la parte química, la parte sedimentológica, hay que tenerlas en consideración. Qué sé yo, no sé, por ejemplo, los reservorios shale, sí, son todos de rocas de grano fino, de lo que llamamos pelitas. Bueno, pero las pelitas no son todas iguales en todas las cuencas, entonces podés tener pelitas lacustres, pelitas marinas, pelitas fluviales. Bueno, hay que analizar las características del ambiente, y por más de que sean reservorios shale marinos, no todos los reservorios shale marinos del mundo tienen las mismas características, si no son de la misma edad. Entonces, bueno, uno tiene que tener diferentes consideraciones para ir extrapolando el modelo en las diferentes cuencas. No, sí, tal cual, estos modelos después van a ir mejorando a medida que van entrenando con más datos y encima de que haya variabilidad también en esos datos, no que sea todo lo mismo, como decís vos. Sí. Pero eso está bueno también, esto de lo que hablamos de algo expeditivo y que sea automático, que sea algo sencillo, rápido, como para tener un primer vistazo de los datos que aporta nuestro reservorio. Y eso está bueno porque también agiliza después, por ejemplo, para tomar decisiones en estrategias, saber cómo podemos ir analizando tal lugar, sí. ¿Más o no? Sí, yo creo que para la toma de decisiones agiliza mucho el tiempo. Nada, para mí es una herramienta súper útil. Yo creo que para todo, para lo que sea en el ámbito de la industria, que todo va a velocidad mucho más rápido, pero para el ámbito académico también, poder aplicar estas herramientas agiliza mucho el tiempo de todo. Y en el ámbito académico, bueno, la persona se puede quizás invertir su tiempo en otras cuestiones que cuando uno está haciendo la tesis quizás no le da todo el tiempo, porque uno dice 5 años, qué sé yo, bueno, y quizás hay cosas que te terminan quedando y decís, bueno, nada, las dejo porque no me dio el tiempo, y con esto puedes agilizar pasos que son quizás mucho más fáciles, que te puede dar la ciencia de datos, te puede dar un dato que vos después lo corroborás, lo validás o no, y prestar un tiempo a otros estudios de mayor complejidad. Y en la industria, bueno, es acelerar todo el trabajo, que en la industria el tiempo es dinero, y cuanto más rápido y el resultado sea mejor para la industria, más ganancia. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué consejo vos le darías a alguien que quiere hacer esto o como que quiere interesarse en esto, pero tiene como ese miedo porque es programación, ve todos esos códigos, ves cosas que ahí, decir, esto no sé si es tanto geología, ya como que me estoy yendo a otro lugar? No, para mí, la persona que quiera arrancar con esto, para mí tiene que empezar como de a poco a familiarizarse con algún programa, algún lenguaje de programación, si quiere R o si quiere Python, empezar de a poco. Al principio te asusta porque son códigos, porque es un lenguaje totalmente diferente, es más todo más exacto respecto a lo que
al mundo que nos movemos los geólogos, pero después uno le van agarrando la mano y esta herramienta es súper útil. La verdad que para nosotros que trabajamos con muchos datos es súper útil. No es el santo grial, no te resuelve el trabajo geológico, ¿por qué no? Porque nosotros tenemos que interpretar siempre ese dato y tenemos que dar nuestra visión y tenemos el conocimiento para validar o para rechazar ese dato. Pero la verdad que agiliza mucho los tiempos, te permite, como lo que venimos charlando, visualizar una cantidad de datos que de otra forma es bastante engorrosa. Para mí esto es todo ganancia. Puede ser que al principio cueste, pero la verdad que a esa persona que quiere estudiar lo animo a que le dé para adelante, que después le va a sacar mucho jugo a eso. Y además, si uno se quiere insertar en el mercado laboral, la verdad que ahora todos los puestos de geólogo que yo veo, por lo menos para la industria, están pidiendo que tengas una idea de ciencia de datos o de programación, de que estés metida en eso, porque muchas industrias en la Argentina y a nivel mundial piden eso, y también en el ámbito académico, hay mucha ciencia de datos metida en el ámbito académico geológico. Bueno, y un último tema que me gustaría tocar con vos, el tema de la transición energética, que es un tema que a mí me llama la atención. O sea, ¿para vos el geólogo tiene un papel fundamental en esto de la transición energética? ¿O qué opinas de esto? Sí, yo creo que primero que nosotros tenemos un montón de conocimiento, bueno, yo no tengo cuánto conocimiento, pero digamos, los geólogos tienen un montón de conocimiento de las rocas y de todo lo que es reservorio, la sedimentología y por ejemplo, en lo que es el tema del hidrógeno, de los distintos tipos de hidrógeno que hay, sobre todo lo que se pueden encontrar por reacciones minerales, yo creo que el geólogo puede aportar mucho con el conocimiento que tiene, en lo que es el litio. Bueno, en el litio es lo que más podemos aportar. La verdad que es, sobre todo cuando lo tenemos acá en Argentina, la verdad que creo que el geólogo tiene como un rol preponderante en lo que es la transición energética, y también lo veo como el rol del geólogo muy importante en lo que es la captura de carbono, porque también tener un conocimiento de todo lo que es los reservorios, el comportamiento, todo lo que es la composición del reservorio, el sistema poral, te da, y todo también de lo que es el contexto tectónico de ese reservorio, la geología del área, es muy importante para la captura, para almacenar ese carbono, que bueno, es uno de los temas ahora importantes, porque hay demasiado dióxido de carbono en la atmósfera y en algún momento hay que empezar a limpiar, a capturarlo y a almacenarlo en subsuelo. Entonces creo que tanto para la transición energética como para lo que es la captura y almacenamiento del carbono, el geólogo tiene un papel preponderante. Creo que es interesante ir de a poco metiéndose en esas áreas. En el mundo están ya un poco más avanzados, sobre todo lo que es en la parte de Europa, y acá la verdad que es un tema que se está haciendo, pero bueno, no está tan avanzado, y la verdad que creo que es un tema que deberíamos empezar a involucrarnos más, todo lo que somos los geólogos, y empezar como a avanzar más para este sentido. Bueno, bien. No, siempre estos temas están buenos porque yo siempre me gusta dar como nuevos horizontes a la geología, porque no quedarse siempre con lo mismo, porque si no, así no avanza. Pero... Sí, no, yo creo que lo bueno es irse, yo soy de la idea, lo bueno es irse como reconvirtiendo dentro de las cosas nuevas que van surgiendo. Bueno, también te tienen que ir gustando, ¿no? Porque hay ramas que pueden gustarte o no, pero creo que algo como para seguir creciendo profesionalmente y como para seguir aportando, es ir reconvirtiéndote, ir trabajando en las cosas que van surgiendo, en las nuevas áreas dentro de la geología que van surgiendo. La verdad que también creo que sirve como para mantener a uno como profesional formado y también en constante aprendizaje, digamos. Claro. Bueno, interesante. Bueno, y esto de la ciencia de datos está bueno porque yo siento como que se mezclan tanto la investigación como la parte industrial, porque
toda la parte de exploración de datos es investigación, al fin y al cabo tenés que analizar esos datos, vas en profundidad y ya después Sí, cuando vas haciendo el modelo ahí vos vas pudiendo a ver a qué objetivo le querés llevar, digamos. sí, sí. Sí, sí, tiene como su parte de que hay que investigar ese dato, hay que investigarlo a fondo y tiene la parte esa más de análisis, que es más sí, del área de la investigación y después cuando tenés el resultado final, cuando tenés tu modelo, es bueno, ahí es ya más la parte interpretativa, la parte que tenés que validar el dato o aceptar ese modelo o no, o cambiarlo o pasarte a otro modelo totalmente diferente. Eso también porque cuando uno elige un modelo, uno piensa que, bueno, este modelo, este algoritmo me va a dar el mejor modelo, y quizás no, entonces capaz que tenés que, con 5 algoritmos, hasta que encontrás uno que te clasifique mejor tus datos. Claro, claro. Y bueno, entre todo eso es que te da el resultado del modelo, volver, ir para adelante y para atrás, modificar los datos, saber por qué no, bueno. Nada, sí, es como, también esa es toda una búsqueda hasta que encontramos el algoritmo que nos dé un buen modelo para nuestros datos, es un tema. Bueno, y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que, bueno, se está recibiendo o ya está próximo a recibirse, digamos, y no sabe si ir a la industria, a la investigación, alguna mezcla entre ambas? ¿Qué consejo darías? Mira, yo estaba, hasta el 2019 estuve en una cátedra en la UNLP, en Geología Histórica, que era de cuarto año, y en general, bueno, nada, tenía chicos que tanto de geología como de paleontología que estaban a punto, le quedaba muy poco para recibirse, y yo lo que hacía era, trataba de orientarlos a ellos, decirle, tratá de hacer alguna pasantía Don Oren. Si es rentada mejor, ¿no? Pero si no, una pasantía en el ámbito de la investigación, a ver si te gusta, si es lo tuyo, porque mucha gente, yo veía alumnos que terminaban y decían, no, bueno, me voy a meter a la investigación, y quizá el segundo año decían, no, no es lo mío. Entonces yo le decía, ¿por qué no haces una pasantía? Vas con alguna materia que te guste más, algún profesor que te gusta cómo trabaja, cómo da las clases, y che, quiero trabajar en algo. Si te puede dar la oportunidad, aprendés algo de metodología de trabajo y decís, no, la verdad que no me gusta, o sí, quiero seguir en esto y la verdad que me gusta. Entonces yo siempre le aconsejaba que si podían, traten de hacer una experiencia laboral antes de recibirse, que fue lo que hice yo. Y ahí terminé dándome cuenta que la investigación me gustaba. Bueno, hice ese tiempo y dije, bueno, me gustó hasta acá y ahora quiero pasar a otro ámbito. Claro. Entonces yo le aconsejaría eso, que tengan una experiencia laboral en lo que es el ámbito de la investigación. Y ahora, por suerte, hay mucha más pasantías en empresas. Yo cuando estaba en la facu no había becas, pero no había experiencias laborales en empresas. Claro. Y ahora, por suerte, hay muchas más. Entonces también, si uno mientras está estudiando puede meterse a hacer alguna de esas pasantías para ver cómo es el ámbito laboral. Y también decir lo mismo. Sí, me gusta la industria o no. Bueno, la verdad que no. Quiero seguir por otro rumbo. No, encima me imagino que por ahí en la investigación, a diferencia de la industria, en la industria ves la aplicación de lo que vos estás investigando, tiene como... Decir, sí. Bueno, a ver, tiene un poco más de sentido lo que estoy haciendo. Y en la investigación por ahí estás en un horizonte diciendo, bueno, estoy interpretando el paleoambiente o bueno, estoy trabajando en ciertos temas, pero no llego a ver todavía hacia dónde va esto, digamos. Me imagino. Sí, eso. Hay algunas becas que quizás son así, otras también, hay muchas, nosotros por suerte los geólogos tenemos mucha posibilidad del ámbito científico hacer becas que también veas, claro, que tus datos van apuntados a una aplicación. Entonces, está bueno, si te gusta hacer como ciencia básica, como para tener un conocimiento geológico más, o si te gusta hacer algo más aplicado, bueno, también ir rumbeando a la gente que trabaja con determinada área. Claro. Y yo creo que en la parte académica lo vas a ver como más a un largo plazo, el resultado, si haces una investigación aplicada. Porque, bueno, los tiempos de la investigación son más largos, claro, pero en la industria lo vas a ver más a corto plazo. Pero bueno, también, qué sé yo, para mí
Yo no te podría decir, empezar con investigación y seguir en la industria, porque no, Claro. no, ¿por qué diría eso? ¿No? Para mí cada uno tiene que tener su experiencia y meterse, hacer una experiencia, si puede en el ámbito académico o si puede en el ámbito de la industria, una pasantía y ver si a uno le gusta. Porque capaz que no, siempre pensó, quiero ser científico y después te das cuenta que capaz que no te gusta. Entonces, para mí es, y además, cuando vas a buscar trabajo, la verdad que siempre te piden experiencia, aunque sea, recién has terminado la facultad, Sí. siempre te piden experiencia. Si vos tenés una mínima experiencia, aunque sea una pasantía de honores, es nada, vos trabajaste algo de geólogo, vos sabés trabajar básicamente cómo desempeñarte como geólogo, tanto en la industria como en el ámbito académico. Claro. Entonces, para mí, siempre es de ganar la experiencia laboral mientras estás estudiando. Bien. Bueno, Ailén, muchas gracias. Ahí dejo de grabar y seguimos hablando. Muchas gracias por Bueno, tomarte el muchas tiempo. gracias. Y bueno, en algún momento saldrá otra charla. Vamos a hablar de otros temas. Dale, cuando quieras, cuando quieras.